Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas. Celebramos un año de este programa del Magíster en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Y este es el primer programa del año y el penúltimo de este nuevo año, porque tendremos un receso de un mes y medio para volver en marzo. Debo recordarles que se están cerrando el 15 de enero las inscripciones para el Magíster. Todos los que estén interesados en ello, vean cuáles son los rasgos principales, las características, interésense por ello y, por supuesto, también pueden acceder a los formularios de postulación en la página de internet de la FACSO de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos un invitado estelar de Argentina, un gran jurista y sociólogo especializado en cuestiones de sociología del derecho, pero sobre todo especializado en el último tiempo en los temas constitucionales, más allá de las visiones puramente jurídicas, sino su inserción en los procesos de la sociedad. Su nombre es Roberto Gargarella, que ha sido para muchos de los personas que trabajan en estos temas hoy día en Chile, con miras a la, yo le llamo Asamblea Constituyente, pero se llama Convención Constituyente, al proceso constituyente, ha sido una fuente de inspiración en sus trabajos. Él es un doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Chicago. No es, en ningún caso, un Chicago Boy, con estudios postdoctorales en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor visitante en universidades de todas partes del mundo, receptor de las becas más importantes como Guggenheim y otras, y es autor de muchos libros sobre cuestiones constitucionales y filosofía política, que es también una de sus líneas de especialidad. En el último tiempo ha publicado artículos muy claves, diría yo, sobre la cuestión constitucional, el constitucionalismo latinoamericano. Pasa a ser uno de los principales teóricos del constitucionalismo latinoamericano, creando, por decirlo así, un campo de estudios que a mí me parece novedoso y diferente a lo que es el constitucionalismo general, porque implica conocimientos de historia, sociología, no solo conocimientos, investigación en esa materia. De los primeros textos en esta materia que conocí de él, hacía ver, en mi lectura por supuesto, hacía ver esta tensión o contradicción que había en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, en las nuevas constituciones, entre la expansión de los derechos y las declaraciones de los derechos individuales, sociales, cada vez de alguna manera más prolífica, más detallada, y la debilidad del otro componente de una constitución que él llama la sala de máquinas, es decir, la toma de decisiones y la distribución del poder político. De modo que podía haber muchas declaraciones de derechos, gran riesgo de las constituciones de lo que se llamaron los gobiernos de izquierda, por ejemplo, lo que llamaron las nuevas constituciones en América Latina, muchas declaraciones de derechos, pero que no fueran acompañadas por un mecanismo de tomas de decisiones, por representaciones efectivas de la ciudadanía y por un control de los poderes que de alguna manera tenían que administrar o gestionar el ejercicio de esos derechos. Y ahora, en los últimos tiempos, ha expandido este análisis del constitucionalismo latinoamericano y del constitucionalismo en las Américas, como él lo señala, no solo esta tensión, sino él habla de una crisis estructural, casi terminal,
más o menos la palabra que utiliza, cercano a eso, de este constitucionalismo por crisis de los principios de representación, por la insuficiencia o debilidad del voto, por la incapacidad que ejercen los distintos equilibrios de los poderes y por lo tanto de los controles del poder, por la autonomización de las élites y porque se ha profundizado esto que señalábamos de esto que él llamaba las dos almas, la constitución de los derechos y por otro lado la constitución que asegura el ejercicio del poder político por parte propiamente de la ciudadanía. Y frente a esto, él propone, por un lado, dos grandes principios, de los cuales nos va a hablar, que es la autonomía individual como una cuestión central, y segundo, el autogobierno colectivo. Bueno, muy bienvenido, Roberto, gracias por estar con nosotros, y partamos por donde tú quisieras partir, de cuál ves tú, cuál es la crisis principal hoy día del constitucionalismo, y después me gustaría que nos dijeras, ¿y qué hacemos con eso? Los que estamos en este horizonte de esperanza que es el proceso constituyente. Lasciate ogni speranza. No, bueno, antes que nada, un gusto poder hablar contigo en particular, Manuel. Ya te lo he dicho en privado, pero digamos, yo soy un poco más joven que tú y en mi juventud de sociólogo he aprendido muchísimo leyéndote a ti, leyéndote las cosas que has presentado, a Norbert Lechner, así que eran como mi faro o guía, digamos, en sociología, así como Carlos Nino era en derecho para mí. Los trabajos de ustedes han sido para mí muy importantes. Sobre el constitucionalismo, permíteme que empiece con esto. Yo creo que has hecho, lo que tomo como muy buen resumen de lo que pienso, salvo un aspecto que me gustaría precisar para que no quedase alguna duda o no generar alguna duda al respecto. Yo efectivamente sostengo esta idea de como que las constituciones latinoamericanas se han desarrollado con estas dos almas, entonces han ofrecido estos derechos extraordinarios, robustos como ningún otro. Hemos sido pioneros en América Latina, primero con México en 1917 y luego todos los demás países. Chile se quedó con una constitución, si se quiere, más austera que otros, pero yo creo que hoy va hacia eso y por eso es que merece esto una reflexión especial. Y por otro lado, digamos, estos generosos derechos, robustos derechos, pero por otro lado, una organización del poder que no se ha ido modificando de manera acorde a lo que se hacía con la cuestión de los derechos. Y ahí es donde yo pondría este matiz importante, o en todo caso subrayaría por si quedaba alguna duda, porque no es que, lo que yo sostengo, no es que la organización del poder quedó debilitada, sino que por el contrario, esto ha sido normalmente, al menos en la historia de América Latina, pero también más allá, poderes ejecutivos muy poderosos o organizaciones del poder muy concentradas que han lucrado y se han tratado de beneficiar ofreciendo esos derechos generosamente, pero a sabiendas de que esos derechos luego iban a depender completamente de lo que ese poder concentrado hiciera. O sea que esas grandes promesas que la Constitución hacía con una mano, terminadas, digamos, ya sea negadas por el poder que no quería darla, por ejemplo, y eso ha ocurrido muy habitualmente con los instrumentos participativos. Entonces, nuevos derechos de participación. La Constitución de Ecuador, la última, digamos, aparece lo que llama una nueva rama, una nueva parte, digamos, de la Constitución totalmente dedicada a la participación política. Bueno, todo eso luego quedaba dependiente de lo que el poder de turno hiciera. Entonces, ahí es donde yo hablo de ese quiebre. Sí, porque esa horizontalización del poder que se prometía con la mano de los derechos, esa democratización de la vida política que se prometía con los nuevos derechos, ese carácter social que se le quería dar a la Constitución, que se lo publicitaba, digamos así, a través de la sección de los derechos, bueno, era inconsistente con la sección de la organización del poder que o no era modificada, claramente no era modificada de manera acorde con lo que se prometía en la sección de los derechos, y en general en América Latina tendió a mantenerse más o menos idéntica a lo que era a mediados del siglo XIX en el pacto liberal conservador que se dio en casi toda nuestra región. Entonces, nuestras constituciones, claramente la argentina y la chilena, son hijas de ese pacto de élites de mediados del siglo XIX, que implicó, digamos, que ese poder quedara concentrado en unos
pocos grupos, pocos apellidos, en el caso de Chile más claramente todavía, y eso no se cambió sustantivamente. Entonces empezamos a ofrecer estos derechos, abrir la Constitución a nuevas inquietudes, nuevos grupos, nuevas posibilidades participativas, y todo eso en los hechos terminaba siendo negado por una organización del poder, lo que yo llamo la sala de máquina de la Constitución, que se mantenía tan cerrada como en el siglo XIX. Entonces, a ese quiebre es al que yo me refiero, y por eso entonces marcaría ese matiz que esto ha tenido que ver con la preservación, ya sea de ejecutivos muy fuertes o de poderes concentrados muy fuertes en materia de organización del poder, cuando había ese canto, esa alabanza a la democratización del poder y al carácter social del constitucionalismo desde la otra sección de la Constitución. Esa hipocresía constitucional, si se quiere, es la que yo desafío, ¿no? Sí, no, eso está súper claro. Antes de entrar a uno de los temas que yo creo que es fundamental, porque tú lo haces ver como algo muy definitivo, yo creo que lo es por la naturaleza de la sociedad contemporánea, que el problema es la crisis de representación. Lo que me gustaría sería volver a lo que señalaba, esta democratización que ofrece la primera parte, la parte de los derechos, se enfrentaría a que la organización y distribución del poder no es consecuente ni coherente con ello. Correcto. Pero eso no, ¿dónde entra ahí? Que sería la pregunta que sería la economía permanente tal. No es una estructura económica la que impide la realización de esos derechos, por ejemplo, sobre todo de los derechos sociales, más aún cuando uno piensa en el mundo del neoliberalismo que le quitó atribuciones al Estado, porque en la época, llamémosle menos nacional popular o en la época populista, evidentemente la expansión de los derechos fue acompañada relativamente de una democratización real y no solo discursiva en el texto constitucional. No, ese es un punto súper importante. Ahora, yo diría, nuestras constituciones son hijas de la desigualdad, son hijas de ese pacto liberal conservador, ese pacto de élites, y en ese sentido también son hijas de la desigualdad. Y entonces yo creo que son producto de una desigualdad económica y social, son un reflejo de ella y han servido en ese sentido para reproducir esa desigualdad económica y social. Entonces, ¿dónde entra la economía? Yo creo que ahí. Y eso nos permite ver que la Constitución, el derecho en general, no es toda la historia, y no es que entonces, también importante para el proceso que se abre ahora en Chile, no es que modificando 2 artículos de la Constitución o la Constitución completa se cambia la sociedad, pero sí que la Constitución es un componente esencial, es una parte importante, no la única, no tal vez la más importante, no la determinante, no, pero ni la sobreexpansión de las capacidades del derecho, ni la minimización o trivialización del derecho. El derecho es parte responsable. Entonces, en eso yo diría, en aquello que el derecho puede hacer, digamos, el derecho debería operar de otro modo. Y me parece que hasta hoy ha tendido a ser un reflejo y un reproductor de la desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que debería dejar, digamos, de mostrar esa doble cara de Jano y comprometerse efectivamente con lo que declara generosamente en materia de derechos, ¿no? Y eso implica, digamos, pensar reformas también, ¿no? La Constitución, las constituciones democráticas, a diferencia de las autoritarias cuyo principio organizador es el orden, se quiere, la jerarquía, las constituciones democráticas, su principio básico es las contemporáneas. No digo las modernas, no digo las griegas, o las antiguas, ha sido la representación, el principio de representación. Y tú haces ver que estamos ahí, creo que usas esa palabra, ¿no? Pero una crisis terminal de la representación. O sea, ya nunca más vamos a volver a tener sistemas representativos como los que algún día aspiramos o soñamos con tenerlo, y algunos países llegaron a tenerlo. Sí, el sueño de la representación murió. Ese es un poco el resumen así para hacer escándalo. Porque, bueno, me parece que debiera ser más o menos claro, por varias razones, pero para empezar por algunas. Yo creo que la idea de representación nació en un momento en que era concebible, digamos, ese ideal que al menos se enunciaba de la representación completa. Todo, o sea, lo que alguna vez se hablaba, muchas veces se hablaba. El Congreso, por ejemplo, la clase política como espejo de la sociedad.
Y eso no era una ridiculez, aun con todo el elitismo de la época y demás, era una aspiración entendible en ciertos términos. Porque, bueno, porque si hay una sociedad, por un lado, poco numerosa, pero por otro lado, con pocos grupos que son homogéneos internamente. Entonces, imagínate, como la idea que yo siempre pongo, ¿no? que tenía Madison, por ejemplo. Si la sociedad, eso lo dice en su texto más importante, el más influyente en la historia del constitucionalismo, que son las 3 páginas del Federalista número 10. Él dice, si la sociedad se va a dividir siempre, entre grandes propietarios y pequeños propietarios, acreedores y deudores, comerciantes, artesanos, pocos grupos homogéneos. Con eso, entonces la idea es, si yo logro incorporar alguno de estos grupos en la sociedad, y bueno, básicamente logro que estén todos. Entonces, para decirlo de modo brutal, el Senado, y bueno, va a albergar a los grandes propietarios. Esa era un poco la idea. Y bueno, los grupos más, digamos, los artesanos, los pequeños comerciantes, los pequeños propietarios van a estar en la Cámara Baja. Bajo ese modelo, sociedades pequeñas, pocos grupos, homogéneos internamente, el sueño de la representación plena era asequible. Bueno, yo creo que ya en ese momento ellos se estaban basando en una sociología política irreal, pero considerámosle que era posible en ese momento. Hoy claramente ya no. ¿Por qué? Y no solamente porque las sociedades son millonarias en número, sino porque estamos fragmentados en miles de grupos heterogéneos internamente. Con lo cual, digamos, por supuesto, abogamos por, no sé, la representación paritaria de mujeres y la representación de los indígenas, pero sabemos que, digamos, bueno, tener 2 bancas para indígenas, y qué sé yo, no sé si se van a sentir representados, porque hay una diversidad enorme de mujeres, de intereses de las mujeres, de indígenas, y cada uno de nosotros es muchas cosas, y la identidad de uno no merece ser ya reducida, como en algún momento, hasta muy recientemente, hasta los años 50 al menos, se asumía, usted es el obrero, bueno, acá tiene el Partido Obrero, usted es, digamos, verde, aquí tiene el ecologista, acá tiene el Partido Verde. No, uno hoy puede ser ecologista, obrero, gay, vegano, arquitecto, puede tener mil fracciones en su identidad, como podría decir Popper, digamos, identidades múltiples. Entonces, bajo esa idea de sociedades numerosas, miles de grupos heterogéneos, cada uno de nosotros con identidades, el sueño de la representación ya es inconcebible. Y todos los mecanismos que se habían pensado para ayudar a esa representación también entran a fracasar. Por otro lado, eso tal vez merece una discusión aparte, en particular la del voto, pero yo creo que eso, partir de que, bueno, ya tenemos un problema estructural que va más allá de tenemos representantes corruptos, tenemos representantes mal preparados. Sí, todo eso puede ser cierto, pero claro, no piense que si usted le termina la corrupción se resolvió el problema de la representación o cosas por el estilo. No, eso es mucho más profundo y es insalvable. Claro, porque entre otras cosas, vamos a suponer el actor básico de la representación eran los partidos políticos. Claro. Y vamos a suponer partidos políticos correctísimos, sin nada de corrupción, con sistemas de reproducción, de cambios de élite permanentes, etcétera, etcétera. Claro, porque, digamos, Juan Pedro no es obrero nada más. Puede ser un militante abortista y puede ser un militante de los derechos indígenas y puede ser 1000 cosas. Entonces, no va a encontrar el partido en que todas esas cosas estén, porque sería un partido estrictamente identitario. Y al final las identidades no son representables. Las identidades no son representables como podía ser, por ejemplo, las identidades de tipo más de logro, o sea, el hecho de ocupacionales, etcétera, educacionales, pero la identidad, por ejemplo, sí, la identidad mujer, la identidad étnica, la identidad etaria, solo son representables por uno mismo o por uno igual a sí mismo. Sí, pero por eso entonces, a ver, digamos, yo creo que tiene sentido insistir en que, por ejemplo, no sé, si vamos a discutir sobre los derechos indígenas, bueno, los grupos más afectados tengan una voz, se han escuchado de modo especial, todo ese tipo de cosas yo lo asiento totalmente, o lo inaceptable que han sido la composición habitual de nuestros parlamentos, si pienso en Chile, en Argentina, digamos, sin composición, por ejemplo, paritaria en términos de género, que eso ha terminado en que los congresos nuestros o no trataban de ciertos temas, típicamente temas de salud reproductiva, o los trataban de un modo ofensivo. Bueno, entonces, todo eso necesitamos remediarlo y necesitamos incorporar esas voces todo lo que podamos, pero rompiendo el viejo paradigma de que la representación en los viejos términos
es asequible. Y eso nos invita a ver, bueno, cómo hacemos hoy para pensar formas de división del trabajo político o formas de toma de decisión, dado que no podemos estar todos juntos en una plaza o detrás del Internet votando cada tema, que además sería inaceptable por otras razones. Entonces, esto es una invitación a repensar la política en otros términos. No podemos seguir pensando lo que yo llamo a veces el traje estrecho del constitucionalismo, ¿no? Es como que se ha convertido en un traje muy estrecho que ha reventado por todos lados. Y la idea de, bueno, remendarlo por aquí y por allá, y se terminó, digamos, no, abandonemos esa esperanza, no podemos surcir parches, no sé si ustedes dicen parche también, digamos, sí, pequeños arreglos por aquí y por allá, eso no tiene mayor sentido. Entonces busquemos de qué modo podemos hacer posible esa conversación de modos más abiertos y horizontales. La experiencia que ha tenido Chile sobre asamblea, sobre discusión constituyente, para mí es promisoria en ese sentido, que habla de que nuestras sociedades golpeadas, destruidas, bueno, también, o la discusión que hemos tenido aquí en Argentina sobre el aborto, son para mí pequeñas luces de esperanza que muestran que, bueno, en sociedades heterogéneas se puede abrir el juego, se puede abrir la discusión, se puede incorporar voces diferentes, hacer la cosa más horizontal, más independiente de élites, ¿no? Los dos ejemplos que tú señalas y que te he escuchado otras veces y hemos conversado sobre esto, es uno el caso argentino, el tipo de discusión, el otro es el proceso más global, constituyente, porque Chile fue uno de los pocos países que no hizo en el momento de las transiciones su propia, digamos, transformación o reforma constitucional o creación de nueva constitución a través de procesos participativos y democráticos. Ahora, tú señalas, frente a esta crisis del constitucionalismo, a la necesidad de repensarlo, señalas dos principios, planteas dos reflexiones. Una es el principio de la autonomía individual, de la autonomía individual o personal, y el otro, el principio del autogobierno colectivo. Dinos algo sobre eso, pero agregándole un problema que hemos discutido otras veces. Pero ¿cómo eso se configura al final en la toma de decisiones? Sobre lo primero, digamos, no quiero ser original e iniciar una conversación nueva sobre eso. Yo creo que todas nuestras constituciones, y claramente también la de Chile y de Argentina, o la tradición constitucional, ha estado montada sobre, digamos así, debates más o menos abiertos, en general bastante cerrados, sobre esos dos principios. Por ejemplo, desde el comienzo de la independencia, en nuestros países se discutió libertad religiosa, sí o no. Juan Egaña, por ejemplo, en Chile. Bueno, no, relación iglesia y Estado, y el Estado controlando la educación y controlando la libertad de expresión. Bueno, ese era un modo de discutir sobre los alcances de la autonomía individual. Y la discusión sobre el autogobierno colectivo también está desde el principio, por ejemplo, en nuestro vínculo con España, ¿no? Queremos separarnos porque queremos ser nosotros los dueños de la decisión. Con lo cual, quiero decir, esos dos principios a los que apelo están en debate desde el comienzo de nuestro constitucionalismo. Y hemos tenido constituciones, nosotros dos, Chile, Argentina, y yo diría la gran mayoría de los países de América, constituciones liberales que pusieron un gran énfasis en la autonomía individual. En Chile, la Constitución del 1828, quiso hacer algo de eso. Constituciones súper conservadoras que negaron ambos ideales, las constituciones de Egaña del 23 y la del 33, sobre todo la que escribe, digamos, el hijo de Egaña, o la Constitución de Bello también. Constituciones muy conservadoras, constituciones más republicanas han aparecido, digamos, que querían enfatizar lo otro, querían enfatizar más el tema del autogobierno, pero no hemos tenido nunca, digamos, constituciones que buscaron, yo diría, honrar ambos principios al mismo tiempo. Y tal vez porque no sea fácil hacerlo, pero en todo caso, yo diría, hoy hay un sentimiento compartido de reivindicación de la autonomía individual, en el sentido de yo soy dueño de mi vida, usted es dueño de su vida, la cuestión religiosa, usted tiene que ser el dueño de lo que quiere hacer con su vida en materia de religión, en materia de sexo, en materia de política, en materia de ideas. Y por otro lado, la idea de que, una idea también compartida en relación con el autogobierno colectivo, que es, tenemos que ser dueños nosotros de nuestro destino. Y, en cambio, vivimos situaciones de lo que yo llamaría alienación política, que es, tendemos a mirar, a eso, por eso lo que tú mencionabas sobre la autonomización de la clase dirigente, tendemos a mirar hacia arriba, hacia la clase dirigente, y decimos, ¿quién es esta gente? ¿Qué hacen? ¿Por qué actúan en nombre nuestro? ¿Y por qué usan mi nombre cuando yo no tengo nada que ver con lo que ellos están invocando? Entonces, yo creo que eso, que tenemos ideas compartidas de fuerte protección de las libertades individuales y la necesidad de tomar control sobre nuestras vidas colectivamente, y vivimos en sistemas constitucionales también que no nos ayudan a satisfacer ninguno de esos ideales apropiadamente. Sobre todo lo segundo, sobre todo
el autogobierno colectivo, ¿no? Precisamente ahí es donde entra, ¿cómo, digamos, el autogobierno colectivo, teóricamente, Sí, por lo menos sí. en lo que conocemos desde el 18 y 19, es la democracia representativa. Es lo que suponemos o lo que le damos el carácter de autogobierno colectivo. Como tú bien señalas, hay una alienación, por decirlo así, de las decisiones de la comunidad por parte de instituciones, mundo político cerrado, etc. Ahora, ¿cómo haces un gobierno, un autogobierno colectivo sin mecanismos de representación? Yo sé que tú has señalado una forma y que me gustaría que la explicara. La tomabas un poco a partir del caso de la discusión del aborto en Argentina. Es la idea de la conversación entre iguales. Sí, ese es como mi ideal regulativo. Yo creo que en todo caso me ayuda a ser crítico de algunas alternativas fáciles que aparecen, o fáciles o conocidas, como, bueno, queremos más autogobierno colectivo, entonces más voto, entonces más plebiscito, entonces más referéndum. Yo me resisto enormemente a eso como defensor de una democracia radical, que yo la identifico con otra cosa, que es conversación colectiva. Esto es, pensemos, no sé, cualquiera de las decisiones importantes del último tiempo, el acuerdo de paz en Colombia, el Brexit, pongamos el Brexit. Bueno, hay 1000 cosas que uno puede querer decir sobre el Brexit. Por ejemplo, mira, sobre el Erasmus, el programa de Erasmus, pienso esto. Sobre el programa económico con Europa, me gustaría que pensemos tal cosa. Sobre los derechos de los inmigrantes, quisiera decir tal cosa. No, me tienes que decir sí o no. ¿Te gusta o no te gusta? En un referéndum, sí o no. No, mira, no es eso. Entonces, la conversación como ideal requiere otra cosa. Requiere la posibilidad de dar matices, la posibilidad de disentir en los detalles, la posibilidad de decir esto sí, pero esto no. Por eso yo hablo de los mecanismos extorsivos democráticos que incluyen al voto. Roberto, ¿dónde haces esa conversación? Porque ya criticamos el Parlamento. Entonces, no, pero está bien. Pero la buena noticia es que se han ido apareciendo, digo, la buena noticia dentro de la oscuridad en que vivimos, es que vemos luces que han ido apareciendo en todos lados, pero también en Chile, también en Argentina. Y por eso reivindico el ejemplo de la discusión del aborto en Argentina, consciente de lo lamentable que es la vida política argentina y lo alienada que está, pero aún aquí, aún en estas condiciones, eso es lo que quiero decir, fue posible una conversación horizontal que se dio en las calles, se dio en las plazas, se dio en parte organizada por el Congreso, en parte organizada por la justicia, pero sobre todo fuera de los órganos institucionales, y fuimos llegando a acuerdos extendidos sobre matices, y eso es muy importante, eso es todo. Entonces, quiero decir, eso es un camino imaginable. Lo importante de lo que acabas de decir es que y el ejemplo que dabas anteriormente, precisamente uno podría decir, me arriesgo a eso, que el proceso en Colombia fue todo eso hasta el momento del plebiscito. Correcto. No, yo creo que no, porque por 1000 cosas. Uno, porque el proceso previo de discusión fue muy limitado en el tiempo y demás. Y segundo, porque en el caso de Colombia, uno podía querer decir, y yo si hubiera vivido en Colombia hubiera querido decir, mira, me parece excelente el tema de la justicia restaurativa o penas alternativas, bien. Lo de la propiedad me gusta menos. Lo de darle bancas especiales a los que habían participado en la lucha armada, a los que mataron a mi padre, qué sé yo, no, eso no lo quiero. Bueno, ¿por qué no puedo decir las 3 cosas que me llevan a decir sí enfáticamente a algunas, no enfáticamente a otras, más o menos en otras? Entonces, la conversación entre iguales requiere otra cosa, que no es un plebiscito. Por eso digo, hasta el momento del plebiscito, el proceso era mucho más salvable, porque precisamente hubo, aunque fuera limitado, hubo un proceso de conversación, con intervenciones de fuera, con mediaciones, etcétera, que al final terminaron en un sí o en un no. Yo diría, para algunos temas, y si se da un proceso profundo de intercambio y demás, bueno, puede ser que querramos terminar, pero luego de haber llevado adelante un proceso como se ocurrió en Irlanda sobre matrimonio igualitario y sobre aborto. El plebiscito yo no lo rechazo como principio, sino como, digamos, si es la última estación, luego de un gran proceso de discusión, lo tomo, si no, lo rechazo enfáticamente, ¿no? En nombre de la conversación entre iguales. Desgraciadamente estamos comenzando y calentando motores y tenemos que terminar. Sí, es cierto. Quiero agradecer, Roberto Gargarella, tu presencia aquí, porque la verdad es que los trabajos que has hecho
y esta misma conversación son extremadamente iluminadoras y vamos a tener que volver sobre ello porque, digamos, nosotros tenemos todas estas tensiones y contradicciones con la posibilidad de decir algo y de intentar resolverla. No hay en este momento el camino bloqueado, que sí que tuvimos durante largo tiempo y que hoy día tienen otros países. Tenemos esa oportunidad que hay que aprovechar. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Millones de gracias, Manuel Antonio. Y muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, auditores y auditoras de Tras las Líneas. Chau. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.